Hubo épocas en las que tener este libro en tus manos podía condenarte a muerte, y otras en las que ignorarlo o negarte a leerlo también significaba una sentencia fatal. A lo largo de la historia, su poder ha sido tan grande que su lectura o su rechazo podían sellar tu destino. Lo que estás por ver será, sin duda alguna, uno de los episodios más polémicos de este canal. Y si has sido testigo de todo lo que ya hemos mostrado aquí, sabes que eso no es poca cosa. Nos adentraremos en terrenos delicados, donde la fe, el misterio y la historia se entrelazan de forma inquietante. Hoy nos proponemos explorar el lado más oscuro, desconocido y enigmático del libro más influyente y debatido de todos los tiempos, la Biblia. Así que prepárate mental y emocionalmente, porque estás a punto de descubrir los 7 misterios más perturbadores, sorprendentes y profundamente inquietantes que esconde este texto milenario. Número 7. El reconocido dramaturgo William Shakespeare, una de las figuras más influyentes de la literatura universal, tenía una profunda fascinación por la Biblia y en particular por el libro de los Salmos. Esta admiración era tan intensa que muchos de sus escritos contienen citas o referencias directas a este libro sagrado. Su obsesión con los Salmos no pasó desapercibida, y con el tiempo surgió una teoría intrigante y muy debatida entre estudiosos y amantes de los enigmas históricos. Algunos creen que el propio Shakespeare pudo haber participado en la traducción de la Biblia. La teoría se basa en una coincidencia asombrosa. Shakespeare tenía exactamente 46 años cuando se completó la traducción oficial de la Biblia del Rey Jaime, King James Version, uno de los textos más relevantes y duraderos de la tradición cristiana en lengua inglesa. Si tomamos esa versión específica y nos dirigimos al Salmo número 46, algo curioso ocurre. Al contar 46 palabras desde el inicio del Salmo se encuentra la palabra Shake. Y al contar 46 palabras desde el final hacia atrás, se llega a la palabra Spear. Juntas, forman el apellido Shakespeare. Esta curiosidad textual dio origen a la teoría que comenzó a circular en el año 1902. Aunque no hay pruebas concluyentes de que Shakespeare haya sido uno de los traductores oficiales, muchos consideran más probable que algún miembro del comité de traducción, quizás como una especie de admirador secreto, haya querido rendirle un homenaje encubierto, aprovechando que Shakespeare cumplía 46 años ese mismo año. Conociendo su pasión por los salmos, es posible que ese gesto sutil haya sido una manera de inmortalizar su nombre dentro del texto sagrado. Después de todo, no cualquier personaje histórico recibe un tributo escondido en uno de los libros más leídos del planeta. Aunque sea por cortesía de un traductor anónimo, la idea de encontrar su nombre codificado en la Biblia continúa generando asombro y curiosidad hasta hoy. Número 6. La palabra sodomía, sinónimo de pecado sexual extremo, especialmente vinculado al sexo anal, tiene su origen en el nombre de una de las 2 ciudades condenadas por Dios en el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra. Estos lugares no solo fueron símbolo de inmoralidad, sino también escenario de uno de los actos de destrucción divina más impactantes que registra la Biblia. Según el relato sagrado, Lot, su esposa y sus hijas vivían en una de estas ciudades. Pero debido al nivel de depravación e injusticia que se había apoderado de sus habitantes, Dios decidió aniquilar ambas urbes con una lluvia de fuego y azufre que arrasaría todo a su paso. Es una historia que suena más a leyenda que a hecho real, sin embargo, podría haber más verdad detrás del mito de lo que imaginamos. En tiempos recientes, un grupo de arqueólogos descubrió lo que podría ser evidencia física de este devastador acontecimiento. Sus hallazgos sugieren que, en efecto, estas ciudades fueron destruidas repentinamente por un evento catastrófico. Pero lejos de atribuirlo a la ira divina, la explicación científica apunta a un fenómeno astronómico. Un meteorito habría explotado sobre la zona antes de impactar directamente, generando una detonación de una magnitud colosal, estimada en más de 1000 veces la potencia de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Los habitantes de estas ciudades, atrapados por completo, habrían sido cegados al instante por la luz de la explosión. La temperatura se elevó abruptamente a más de 2000 grados Celsius, haciendo que telas, madera e incluso estructuras de piedra y metal comenzaran a arder o derretirse. Espadas, lanzas y objetos cotidianos quedaron deformados. Se calcula que alrededor de 8000 personas murieron de forma casi instantánea en el lugar. Lo más sorprendente es que los datos arqueológicos coinciden en fecha y localización con el relato bíblico.
Lot, pariente del patriarca Abraham, logró escapar hacia las montañas justo a tiempo, salvando su vida y la de sus hijas. Gracias a su huida, esta historia pudo transmitirse hasta nuestros días, alimentando tanto la fe como la duda. Creyentes e incrédulos, sin embargo, ofrecen explicaciones distintas. Para unos, fue el juicio implacable de Dios, para otros, una brutal casualidad cósmica. Lo más irónico es que, luego de escapar del apocalipsis, Lot protagoniza un episodio igual de inquietante, sus propias hijas, temiendo no poder continuar su linaje. Lo emborrachan y mantienen relaciones sexuales con él en las cuevas donde se refugiaron. Una historia que mezcla tragedia, fe, sexualidad y lo inexplicable en un mismo relato. Número 5. Los jinetes del Apocalipsis son, sin duda, algunos de los personajes más conocidos de toda la Biblia. Su impacto en la cultura popular es enorme, apareciendo en películas, series, cómics y videojuegos. Pero aquí surge una pregunta interesante: ¿cuántos son realmente los jinetes del Apocalipsis? Probablemente respondas que son 4. Así se les conoce comúnmente, los 4 jinetes del Apocalipsis, identificados como guerra, hambre, peste y muerte. Sin embargo, si acudimos a la fuente original, el libro del Apocalipsis escrito por Juan de Patmos en un estado de profunda visión o trance, descubrimos algo más: la existencia de un posible quinto jinete. Todo comienza con el primer jinete, montado en un caballo blanco. Para muchos, representa al anticristo, y su llegada marca el inicio del fin. Luego aparece el segundo jinete, sobre un caballo rojo, identificado con la guerra, que simboliza los conflictos sangrientos que seguirán al ascenso del anticristo. Le sigue el tercer jinete, cabalgando un caballo negro, que representa el hambre, lo que sugiere una gran escasez tras las guerras. El cuarto jinete aparece sobre un caballo pálido y representa la muerte. En la mayoría de las representaciones populares, este es el último. Pero el texto bíblico menciona algo más, dice claramente que tras la muerte lo seguía el Hades. Esto ha llevado a muchos a considerar que existe un quinto jinete. En el contexto del Nuevo Testamento, Hades era el nombre tanto del dios griego del inframundo como del lugar de los muertos. Más tarde, para los cristianos, se convirtió en sinónimo del infierno. Esta figura no cabalga para matar, sino para recoger a las almas que ya han muerto. Su presencia silenciosa, detrás de la muerte, sugiere que su papel es aún más aterrador. La profecía presenta un panorama sombrío: la llegada del anticristo será seguida por guerras devastadoras, una hambruna global, epidemias y finalmente la muerte de millones. Pero lo más temible es que después de todo eso vendrá el quinto jinete, el Hades, el infierno mismo, para reclamar los restos de la humanidad. Tal vez su imagen haya sido borrada del imaginario popular por ser demasiado perturbadora. Sin embargo, si seguimos el texto bíblico con atención, ese quinto jinete siempre ha estado allí, siguiendo de cerca a la muerte. Número 4. Como era de esperarse, la Biblia trata el tema del fin del mundo en múltiples ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, dedica un libro completo, el Apocalipsis, a describir los eventos que ocurrirán antes y después de ese final. Jesucristo, además de proclamarse como el Mesías, también fue un profeta que anunció el fin de los tiempos. En sus palabras, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Luego añadió que sus seguidores serían perseguidos, entregados a tribulación y asesinados, y que serían odiados por todas las naciones por causa de su nombre. Muchos se traicionarían entre sí, se odiarían y abundarían los falsos profetas que engañarían a muchos. Con el crecimiento de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. El profeta Daniel también abordó este tema. Según su visión, el pueblo de Israel sería atacado por un enemigo que él denomina el Rey del Norte, una figura originaria de las regiones de Asiria, lo que hoy corresponde al territorio de Irán. Durante ese periodo, afirma, habrá una angustia sin precedentes en la historia. Jesús retomó esta profecía en su sermón, advirtiendo que esos tiempos serían extremadamente difíciles. Hoy en día, los conflictos que ocurren en esas mismas tierras descritas en la Biblia parecen reflejar con inquietante precisión aquellas advertencias, alimentando el temor colectivo de que estemos cada vez más cerca de un evento catastrófico, una posible tercera guerra mundial.
Número 3. Probablemente esperabas que en este puesto del conteo aparecieran imágenes sombrías, infernales y espeluznantes, un infierno al estilo medieval, con demonios grotescos atormentando eternamente a las almas condenadas. Pero lamento decepcionarte. En los 66 libros que conforman la Biblia no hay ninguna descripción concreta del infierno como un lugar físico de tortura sin fin. Para comprender qué significa realmente el infierno según las Escrituras, debemos acudir a los términos originales que han sido traducidos así en español. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hebrea Seol, mientras que en el Nuevo Testamento se emplea la palabra griega Hades. ¿Qué significan exactamente Seol o Hades? En Salmos capítulo 6, versículo 5, se deja claro que no se trata de un lugar de castigo eterno, sino de la tumba común de la humanidad, el destino final al que van tanto los justos como los malvados. Es decir, una morada de los muertos, un lugar de reposo, no de sufrimiento. Esta interpretación es aún sostenida por muchos judíos actuales y fue también la creencia de los primeros cristianos. La palabra infierno proviene del término latino inferis, que significa literalmente lo que está abajo, haciendo referencia al sepulcro o la tierra. En la Biblia, ese concepto nunca se asocia a un sitio lleno de tortura o castigo eterno. No existe ninguna mención a un lugar gobernado por demonios ni a almas sufriendo por toda la eternidad. El infierno que hoy conocemos y tememos, ese escenario apocalíptico que se popularizó en la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, no proviene de la Biblia, sino de la literatura medieval. El arte religioso y las interpretaciones posteriores que buscaban infundir temor como método de control moral y espiritual. En el texto bíblico, el fuego eterno es una metáfora de destrucción, no de tormento continuo. Según el libro de Apocalipsis, tanto los demonios como las personas malvadas serán arrojados al lago de fuego, pero ese lugar es descrito como un gran basurero ardiente donde serán destruidos por completo. No sufrirán por siempre, simplemente dejarán de existir. Este concepto redefine por completo la idea tradicional del infierno. En lugar de un sitio eterno de sufrimiento, se presenta como una forma definitiva de aniquilación, una muerte final sin retorno, lo que para muchos es incluso más inquietante. Número 2. En la antigüedad, una de las estrategias militares más comunes y devastadoras era el llamado estado de sitio, o simplemente sitio. Esta táctica consistía en rodear completamente una ciudad para cortar toda comunicación y el acceso a suministros básicos, como alimentos, agua y medicinas. Durante un sitio, las tropas invasoras impedían que cualquier cosa entrara o saliera del lugar, manteniendo este bloqueo por periodos prolongados que podían extenderse durante varios meses o incluso años. El objetivo principal era debilitar a los habitantes lentamente, llevándolos al límite mediante el hambre, la sed, las enfermedades y la desesperación. Con el tiempo, los defensores agotaban sus recursos y se veían forzados a rendirse. La vida dentro de una ciudad sitiada podía tornarse insoportablemente dura y cruel. En el Antiguo Testamento encontramos numerosas advertencias proféticas pronunciadas en diferentes épocas en las que se les dice a los israelitas que si desobedecían las leyes de Dios y se apartaban de su voluntad, sufrirían consecuencias graves. Entre ellas, el ser rodeados y sitiados por sus enemigos. El castigo sería tan extremo que llegarían a experimentar una hambruna tan intensa que incluso terminarían devorando a sus propios hijos recién nacidos. Así lo expresa el libro de Deuteronomio. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Un caso particularmente escalofriante ocurrió en Samaria, una región montañosa. Allí, durante un sitio prolongado, el hambre alcanzó tal nivel que algunas madres desesperadas hicieron pactos entre sí, primero cocinarían y comerían al hijo de una y después, en otro momento, al hijo de la otra. Esto lo hacían como una forma extrema de racionar lo poco que tenían para sobrevivir unos días más. Sin embargo, según el relato bíblico, tras haber devorado al primer niño, la segunda madre se negó a entregar al suyo, lo que llevó a la primera a presentar su queja directamente al rey. El monarca, al escuchar tal horror, quedó profundamente impactado. A lo largo de la historia y gracias a hallazgos arqueológicos, sabemos que estos casos de canibalismo familiar durante sitios prolongados no eran simples exageraciones, sino realidades documentadas que, además, cumplían trágicamente con profecías antiguas anunciadas siglos antes.
Número 1. Sin duda, este era el momento que esperabas. Entre todos los seres fantásticos mencionados en la Biblia, el más famoso, aparte de Jesucristo, es el Anticristo. Tiene sentido, ya que en la narrativa bíblica, él representa su némesis final. Ahora bien, el Anticristo bíblico no es como el de las películas. El verdadero aparece en el libro de Apocalipsis, donde se le describe como una bestia salvaje con 7 cabezas y 10 cuernos, adornados con coronas y diademas. Según el texto sagrado, emerge del mar, como una criatura monstruosa, similar a un caijo. Su nombre, o mejor dicho, su número, es uno de los más conocidos del mundo, 666. Sobre su lomo cabalga una mujer identificada como Babilonia la Grande, una prostituta simbólica descrita como ebria con la sangre de los santos y mártires. Pero atención, esta no es la única bestia de proporciones colosales en Apocalipsis, ni en toda la Biblia. Se menciona también una segunda bestia, con 2 cuernos como un cordero, pero que habla como un dragón. Esta representa al falso profeta, el cual ordena a la humanidad que adore a la primera bestia. Estas figuras monstruosas que emergen del mar no son nuevas. De hecho, tienen su raíz en el antiguo libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Allí se usaban imágenes similares como alegorías de imperios agresivos y opresores. Es decir, no se trataba de bestias literales, sino de representaciones simbólicas del poder y la tiranía. Para muchos teólogos, la bestia 666 simboliza la sucesión de imperios que oprimieron a Israel, desde Egipto, pasando por Babilonia, Persia, Grecia, Roma, hasta llegar al Imperio Británico como su 7ª cabeza. Lo cierto es que pocos símbolos han capturado tanto la imaginación a lo largo de la historia como esta enigmática figura apocalíptica conocida como la Bestia 666. Tanto creyentes como escépticos, incluso ateos, han intentado durante siglos descifrar el verdadero significado del número 666 y revelar la identidad de la temida bestia salvaje mencionada en el Apocalipsis. Esta figura, que muchos identifican como el mismísimo Anticristo, ha inspirado un torrente imparable de teorías, especulaciones y debates teológicos sin fin. Sobre esta criatura enigmática se han escrito cientos de libros, se han producido incontables películas, se han pintado miles de obras de arte y se han compuesto numerosas canciones y poemas, algunos aterradores, otros casi reverenciales. La bestia salvaje se ha convertido en uno de los íconos más oscuros y persistentes del imaginario bíblico, una figura cuya influencia se extiende profundamente en la cultura popular de todo el mundo. Es, sin duda, el misterio más retorcido, complejo y perturbador de toda la Biblia. Un símbolo que ha dejado una huella indeleble no solo en el ámbito religioso, sino también en el arte, la música, la literatura y el cine. Y lo más inquietante es que, según muchos intérpretes de la profecía, esta bestia podría ser el presagio de algo aún más terrible, algo que aún no ha llegado, pero que vendrá. Por todas estas razones, la bestia 666 merece el primer lugar en este listado, no solo por ser el enigma más impactante y difundido del texto sagrado, sino porque representa una interrogante que cierra la Biblia con un broche de oro oscuro, dejándonos con una sensación de incertidumbre, miedo y reflexión, una pregunta final sin respuesta definitiva. Si te gustó este video, te agradecería mucho que dejaras un comentario, le des un pulgar arriba, y por supuesto, te suscribas al canal para seguir explorando los grandes misterios que encierra la Biblia y el mundo espiritual.